Muy buenas noches a todos los que se conectan a nuestro canal Coricancha Centro de Investigaciones desde toda Latinoamérica y Colombia. Hoy les traemos una conferencia, Profecías del Final de los Tiempos. Vamos a ver cómo muchas profecías sobre los indios Hopis, los mayas, Nostradamus, Parravicini, ya se han cumplido, se están cumpliendo y faltan por cumplirse. Entonces, si estas profecías ya se han cumplido, se están cumpliendo y falta por cumplirse, pues ¿por qué no creen en ellas? Para poder prepararnos. Entonces, de eso se trata la charla de hoy. Entonces, esta conferencia estemos atentos, porque estas profecías que ya se cumplieron, pues ya el tiempo pasó. Las que se están en pleno cumplimiento, tenemos que mirar qué es lo que está pasando, y las que faltan por cumplirse es el tiempo que nos dan para que nosotros, los seres humanos, nos preparemos. Entonces, empecemos a mirar con los Hopis, las profecías de los Hopis, que nos dicen, varias de las profecías Hopis ya se han cumplido y que otras están por hacerlo. Ahora mismo estaríamos en el cuarto mundo, dicen ellos, pero este estaría por terminar para dar reinicio a la vida en la tierra y empezaría el inicio del quinto mundo. Los Hopis nos dicen que el primer mundo sucumbió por el fuego, cuando cayó un meteorito a la tierra, el segundo mundo por el hielo, por la era del hielo, y el tercer mundo que fue asolado y destruido por el agua, lo que llamamos el diluvio universal. Puede que coincida con lo que sabemos, que el gran diluvio universal, que se menciona en casi todas las religiones y culturas de la antigüedad, también en la Biblia. Entonces nos dicen que viene la destrucción del cuarto mundo, especialmente por el aire, pero van a estar en coordinación todos los cuatro elementos. Entonces los Hopis nos dicen que hay 9 signos, y cuando esos 9 signos se cumplan, daremos inicio al quinto mundo. Entonces tenemos que estar atentos, y aquí les vamos a empezar a dar a continuación de este video cuáles son esos 9 signos para que nos vamos preparando. Miramos el video. De acuerdo con la tradición Hopi, la historia de la humanidad está dividida en periodos que ellos denominan mundos, los cuales están separados entre sí por terribles catástrofes naturales, algo que los asemeja sorprendentemente a los aztecas y su creencia de los 5 soles. Los Hopis nos dicen que el primer mundo sucumbió por el fuego, el segundo por el hielo y el tercero por el agua. Nuestro actual mundo es el cuarto y estaría llegando a su fin, dando paso a un nuevo mundo en un futuro no muy lejano, similar al conocido como el milenio de la paz en la Biblia, con la era de la paz de Benjamín Solari Parravicini y con otros videntes. En total, la humanidad debería recorrer 7 periodos. Los indios Hopi afirman que sus antepasados fueron visitados por seres de otras realidades o mundos y que se movilizan en medios de transporte que ellos denominan escudos voladores o pájaros tronantes. Además, aseguraban que dominaban una técnica para cortar y transportar enormes bloques de piedra, construir túneles e instalaciones subterráneas y otros prodigios. Estos salvadores son conocidos incluso hoy en día por su pueblo como los Cachinas, que significa sabios, ilustres y respetados. Según los relatos Hopis, fueron los Cachinas quienes lograron poner a salvo a su pueblo de uno de los cataclismos, y de ellos aprendieron a observar las estrellas, cortar raíces, aplicar leyes y una larga lista de cosas que los hicieron adelantados a su tiempo. De esa forma crecieron como pueblo y se expandieron como semillas por toda América. Ayudados por los Cachinas,
quienes los trasladaron hacia diferentes partes del continente mediante sus medios de transporte voladores. Estos Kachinas nunca se presentaron ante los Hopis como dioses. Ellos le enseñaron de hecho a los Hopis las leyes del Masao, el creador, y a pesar de que los Hopis indican que ya no están en la Tierra, aseguran que ante el fin del cuarto mundo se espera el regreso de estos maestros, y para saber cuándo el tiempo de su regreso fuera inminente, les fueron revelados 9 señales específicas. Aquí vemos como este video nos dicen que vinieron en su tiempo unos seres de otros planetas que hoy en día sabemos que son los Pleyadianos. Les ayudaron a sembrar, a construir, y les dijeron que se fueron pero que volverían. Y les dejaron 9 signos, que cuando estos 9 signos se cumplieran, ellos volverían otra vez a ayudarle. Pues empecemos a ver sobre estos signos, porque hay muchos de estas profecías que ya están cumplidas del Hopi. Y vemos el primer signo. Este es el primer signo, la llegada del hombre de piel blanca, semejante a los Paana, pero no iguales a ellos, tomarán tierras que no les pertenecen. Aquí sabemos que cuando llegaron los ingleses a colonizar Estados Unidos, la primera colonia que fue en Jamestown, Virginia, después se asentaron 13 colonias, y los indios Hopi, que eran en ese momento 40 millones, vieron cómo fueron diezmados hasta ahora, y hoy en día son aproximadamente 40.000. Están en una reserva entre Arizona y sus alrededores. Entonces aquí vemos que llegaron los ingleses y ellos fueron mermando y fueron invadiendo sus tierras y lo fueron colonizando a ellos. Ya sabemos que la llegada del segundo signo, nuestras tierras verán la llegada de ruedas de madera. Con la llegada de los ingleses, pues llegaron los carruajes donde venían los cañones y fueron invadidas las tierras por ruedas de madera, que son las carretas. Entonces ellos vieron cómo se fueron cumpliendo esos signos lentamente, ¿no? Nos hablan de un tercer signo, una extraña bestia similar al búfalo, pero con grandes y largos cuernos, para las tierras en un gran número. Con la llegada de los ingleses llegó la ganadería bovina. Ellos fueron viendo cómo sus búfalos se fueron acabando, que eran con que ellos se alimentaban y construían hacían sus vestimentas, y trajeron la ganadería bovina, que hoy en día hay muchas clases de ganado en Estados Unidos, pero invadieron estas tierras. Ellos decían que con grandes cuernos, parecidos a los búfalos, pero no eran. Entonces aquí vemos que esos 3 signos primeros ya se cumplieron. Después ellos nos hablaban de un cuarto signo y nos decían que ese cuarto signo es la tierra que será atravesada por serpientes de acera, alusión a las vías del ferrocarril. Entonces cuando llegaron los ferrocarriles a Estados Unidos, el primero que fue en 1760 construido en madera, y después nos invadieron. Entonces ellos vieron cómo el ferrocarril fue invadiendo sus tierras y destruyeron gran parte de sus tierras y fueron invadiéndolas, y muchas veces también los búfalos que paraban en las tierras fueron destruidos y masacrados. Vamos a mostrarles un video de cómo fue lo que pasó. Los materiales para la construcción del ferrocarril eran transportados al oeste en botes y tomaban mucho tiempo para llegar. Pero eso no significaba que los trabajadores del ferrocarril no tenían nada que hacer. Ellos tenían que construir puentes sobre cañones y ríos y tenían que excavar montañas para perforar túneles y luego limpiar los terrenos. Los ferrocarriles fueron construidos sobre muchos de los territorios indioamericanos. Una de las consecuencias de la construcción del ferrocarril fue la pérdida de muchas manadas de búfalos que vagaban esas tierras libremente. Los indios americanos dependían del búfalo como alimento y para vestimenta y suministros. El ferrocarril interrumpió la vida cotidiana de los búfalos. También, muchos americanos que viajaban en los trenes solían dispararle a los búfalos por diversión mientras pasaban por el área. Esto enfureció mucho a los indios americanos. Para el año 1880, los búfalos estuvieron a punto de desaparecer por completo. Esto dejó a los indios americanos sin una de sus fuentes de alimento más importante. A pesar que el ferrocarril era emocionante para muchas personas, los indios americanos lamentaban su construcción. Aquí vemos como estas profecías que los pleyadianos, o ellos llaman los cachinas voladores que venían de otras partes que le enseñaron, se han ido cumpliendo, ¿no? Entonces ellos estaban atentos a esto y nos dicen que después seguiría el quinto signo. El cielo será cubierto por una gigantesca telaraña, puma blanca, señaló a David en el cielo con su tendido telefónico y electricidad. Puma Blanca fue el indio de los Hopi que nos trajo todas estas profecías, a mostrarles cómo estas profecías se han ido cumpliendo. Aquí vemos los tendidos telefónicos como eran antes, no se podía ver ni siquiera el cielo, era una gigantesca telaraña y ellos ya lo sabían que eso iba a suceder.
y nos dijeron que después venía el sexto signo. La tierra será invadida de ríos de piedra que reflejarán los rayos del sol, alusión a la red de carreteras que cubren todos los países. Pues hasta 1914 las carreteras en Estados Unidos eran de tierra, y después de 1916 empezaron ya a promover las carreteras que son los que son el pavimento, y hoy esas carreteras invadieron todo Estados Unidos. Entonces, y uno cuando va en la carretera en un carro y hace mucho sol, refleja como los rayos del sol, como que la carretera fuera como el sol estuviera pegando en la carretera. Entonces, aquí vemos que tiene mucha concordancia, ¿no? Como signo por signo se han ido cumpliendo, y los Hopis ya lo sabían que eso iba a suceder. Veamos la llegada de el séptimo signo. Estas profecías están en pleno cumplimiento. Estas ya se cumplieron. Esta es la séptima y está en pleno cumplimiento. Y nos dicen, este es el séptimo signo. Escucharás que el mar se volverá negro y mucha vida sucumbirá. Pues en esto ya está en cumplimiento, porque con la llegada de que empezaron los seres humanos a extraer el petróleo de la tierra, pues muchos barcos han naufragado en alta mar y han regado ese petróleo. Y la vida en el mar pues ha ido muriendo lentamente. Y las noticias nos traen eso, ¿no? Tal barco se hundió, o un derrame, o un problema en el mar. Entonces escucharás. Entonces la gente escucha y pasan la noticia de que esto es realidad. Por eso esta profecía está en pleno cumplimiento. Entonces aquí vemos profecías que ya se cumplieron, que se están cumpliendo. Pero ellos hablan de otra profecía que también está en cumplimiento. Y ellos hablan de los danzantes del sol. Y esa profecía nos dice que cuando la madre tierra esté enferma y los animales estén desapareciendo, entonces llegará una tribu con gente de todas las culturas, que creerán en hechos y no en palabras, y ayudarán a restaurar la antigua belleza de la tierra. Ellos serán conocidos como los guerreros del arco iris, o los hombres de corazón dulce. Esta profecía, aunque la gente no lo sepa, está en pleno cumplimiento. Estas personas ya están apareciendo lentamente y están viendo cómo el planeta va a ser destruido, cómo el calentamiento global, cómo empieza una hambruna, y están empezando ellos a unirse y a trabajar lentamente, aunque muchos pues no lo sepan. Pero estas profecías de los danzantes del sol están en pleno cumplimiento de los indios Hopi, para que empecemos a investigar cuáles esos, o cómo se llaman, que ellos les decían los guerreros del arco iris. Entonces sigamos. Aquí vemos que entramos al octavo signo y nos dice que estas profecías Hopi están por cumplirse. Y nos dice que el octavo signo, verás a muchos jóvenes que usarán el pelo largo, como nosotros, vendrán y se unirán a nuestras tribus, para aprender nuestra forma de vida y nuestra sabiduría. Pues muchos dicen que esta profecía ya se cumplió con la llegada de la moda de los 70 y los 70 de los hippies, que fueron ante los Hopis, se tomaron fotos, aprendieron a tocar, pero esto es muy puntual. Para nosotros no se ha cumplido, porque dice que aprenderán nuestra forma de vida y nuestra sabiduría. Pues eso no aprendieron la forma de vida y la sabiduría de ellos, porque la vida continúa igual. Entonces esta profecía falta por cumplirse. Y nos dicen del noveno y último signo, escucharás hablar de una morada en el cielo, que caerá con toda su fuerza sobre la tierra. Esta morada se verá como una gran estrella azul. Luego, muy pronto, las ceremonias y rituales de mi gente culminarán. Pues ellos hablaban de un gran meteorito que iba a caer a la tierra. Y después de que ese meteorito cayera a la tierra, sería un tiempo de purificación. Purificaría la tierra y los rituales de su pueblo pues terminarían. Y ellos hablan que tenemos que prepararnos, porque después de la caída de este meteorito llegará la llegada de nuestro creador, decían ellos. Entonces veamos el video de que cómo ellos les llaman que una estrella azul. ¿Por qué estrella azul? Porque un telescopio tomó esto con un filtro azul y le pusieron estrella azul. Hoy en día sabemos que es un cometa. Veamos el video. Según su creencia, la historia de la humanidad se divide en mundos o periodos que al pasar de uno a otro ocurren catástrofes naturales. Según los Hopi, estamos viviendo el final del cuarto mundo. Por eso, en los últimos años estamos presenciando un aumento de las inundaciones, terremotos y volcanes, porque estamos dentro del periodo de purificación. Para ellos, las señales indican que el periodo de paz y conocimiento está próximo. Cuentan que la estrella azul se reunirá con el guardián del Polo Norte y el guardián del Polo Sur, y entre los tres devolverán al planeta su rotación natural. Entonces habrá equilibrio en la Tierra.
Entonces aquí nos vemos que estamos muy pronto a que esto suceda, ¿no? Que caiga un meteorito en la Tierra. Ya muchos científicos han descubierto muchos meteoritos, pero el que está muy pronto a pasar a acercarse es el cometa Apophis. Ellos lo investigaron y lo descubrieron en el 2004. Eso dio paso a muchas teorías y a muchas películas como El fin del mundo del 2012. Entonces, este va a pasar el 23 de abril del 2029, muy cerquita de la Tierra. Entonces, tenemos que prepararnos, puede que caiga, puede que no caiga, pero aquí los Hopis nos están advirtiendo que viene un meteorito a la Tierra, como también los mayas, Nostradamus, la misma Biblia, todos nos advierten de un meteorito. No sabemos la fecha, pero muy pronto la vamos a saber y tenemos que empezar a prepararnos. Entonces, después de los Hopi, otra cultura que nos hablaron muchas profecías fueron las mayas. Y los mayas nos dicen que en su calendario de cuenta larga, que el 21 de diciembre del 2012 se cierra un ciclo en la historia e inicia otro. Cada uno de 25.625 años de duración. Este es un año galáctico. Es el tiempo que nuestro Sol le da la vuelta a esta galaxia. En 5 periodos que se dividen de 5.125 años. Anunciaron que 7 años después de que se acabara este periodo, o sea en el 2012, anunciarían que 7 años después, en el 2019, el comienzo de este periodo comenzaría una época de oscuridad que nos enfrentaría a todos con nuestra propia conducta. Entonces, este periodo, este ciclo se acabó de ellos en su calendario en el 2012, dice que 7 años después empezaría un periodo de oscuridad en el 2019. Aquí todos, para no decirlo, sabemos que empezó en el 2019, una pandemia, después nos pincharon los brazos, ahora empezaron con una hambruna. Entonces vemos que los mayas siguen un ciclo, lo que pasa es que todavía no hemos podido interpretar a cabalidad todas sus profecías. Entonces después nos hablan que estos movimientos son los que darán inicio a una nueva era, un nuevo sol. Ellos hablaban de un sol o un nuevo día, porque como hablaban de un quinto sol, los mayas, porque se dividían en 5 periodos, aquí vemos a ver cómo cada periodo tiene 5.125 años y se han ido cumpliendo. Entonces estamos se está terminando el quinto sol y empezará un nuevo sol, que es el sexto sol para ellos. Pues en Centroamérica, más que todo los descendientes de los mayas, después del 2012 ya hicieron ceremonias en alusión que ya estaba llegando ese sexto sol. Entonces ellos ya se están preparando. De pronto nosotros o muchas personas no están preparadas, pero ese sol ya está llegando y ya está sincronizando a todos los seres humanos aquí en la Tierra. Pero también nos dicen que es la primera vez que llegamos en conciencia, o sea que muchos están tomando conciencia de lo que está pasando y están preparándose. Y con herramientas, por eso es indispensable la herramienta. Dicen que nos permiten estar conectados a una forma de pensamiento espiritual. O sea que todos vamos a estar conectados a una forma de pensamiento espiritual. Ellos hablan del Creador. Nosotros hablamos aquí también del Padre Eterno, del Anciano en los Días, de Ran Ridan, que es lo mismo, con otras palabras, pero es lo mismo. Entonces, ellos hablan de ese rayo sincronizador. Veamos este video, qué es lo que los mayas nos explicaban en ese calendario. Para cada año o cada tun, el planeta gira 360 grados alrededor del Sol. Para ellos, cada grado recorrido en la circunferencia equivale a un kin, un día. Por eso, su año tenía 360 kines. Como el año solar tiene 365 días, lo completaban con 5 kines adicionales de transición, llamados Wayeb, considerados nefastos, en los que no hacían ninguna actividad más que purificarse y festejar la llegada del año nuevo. 20 tunes producen un katun, una nueva unidad de medida, 20 años o 7.200 kines. Esta escala sirve para determinar las posiciones en que cada uno de los planetas refleja de mejor manera la luz del Sol hacia la Tierra. 20 katunes producen un baktun, 400 tunes, o años mayas, 144.000 kines. Se trata de una medida que aparece en la Biblia, en el Apocalipsis. El capítulo 7, versículo 3 del Apocalipsis dice: oí también el número de los señalados, que era 144.000. Es la medida maya básica del tiempo para toda la galaxia, el ciclo que permite sentir los movimientos del sistema solar alrededor del Sol central.
13 bactunes dan la medida del gran ciclo del sistema solar en su giro por la galaxia. 5.200 años mayas de 360 quines entre cada rayo sincronizador equivalen a 5.125 años de 365 días. Ellos la llamaban la gran rueda de los 13 bactunes, un ciclo de tiempo en el que el sistema solar produce una canción galáctica, el tiempo prudencial que da el universo para que una civilización se desarrolle y culmine un proceso evolutivo. Aquí vemos como este video nos dice que es el tiempo, esos 25.625 años para que una civilización se desarrolle o culmine. Pues ese tiempo ha concluido y concluyó en el 2012. Lo que pasa es que, porque interpretaron, muchos dijeron que los mayas habían dicho que el fin del mundo era el 2012. No, simplemente acabó un año galáctico y seguía otro. Lo que pasa es que la gente no sabe que entramos en un periodo de transición, que son 20 años, un catum, donde en ese periodo de transición iban a venir muchos cambios en la Tierra y que nosotros teníamos que prepararnos. Otros pues no querrán prepararse y tendrán que partir, lamentablemente. Pero ellos hablaban, los mayas, por eso fueron malinterpretadas estas profecías. Entonces, los Hopi nos dicen que estamos en 20 años de purificación. Los mayas nos hablan de un periodo de transición. Entonces, aquí vemos cómo hay una concordancia. La Biblia nos habla de un periodo de tribulación. Entonces, ¿qué es lo mismo? Entonces, estas profecías no estaban tan desfasadas. Estamos en lo correcto. Vamos a empezar a ver profecía por profecía. Entonces, profecías mayas cumplidas. Primera profecía. Nos dice que el mundo de hoy materialista terminará el sábado 22 de diciembre del año 2012 y con ello el final del miedo. En este día la humanidad se tendrá que escoger entre desaparecer como especie pensante que amenaza con destruir el planeta, evolucionar hacia la integración armónica con todo el universo. Entonces, que llegado el momento tendremos que sentarnos y unirnos, o desaparecemos como especie o continuamos este planeta. Si desaparecemos como especie van a venir muchas guerras y nos destruirán. Si nos unimos en este momento, esas guerras no pueden aparecer. Pero como pues el mundo anda dando giros y tumbos, pues todavía no nos hemos preparado. Apenas hay gente que está empezando a prepararse. Entonces vemos que están apareciendo guerras, hambrunas, pandemias. Entonces hay un tiempo de oscuridad, un tiempo de tribulación. Entonces vemos que hay que empezar a prepararse para empezar a unirnos con el universo, para que esto no suceda. Entonces esta profecía, pues como no quisimos, que era entre el 99 y el 2012, la preparación, pues entonces por eso viene el tiempo de transición, que son estos 20 años que van a ser fuertes. Y ellos nos hablan en su segunda profecía que esta denuncia que todo el comportamiento de la humanidad cambiará rápidamente a partir del eclipse del sol del 11 de agosto de 1999. Y este día vimos como un anillo de fuego se recortaba contra el cielo. Fue un eclipse sin precedentes en la historia, por la iniciación en cruz cósmica, con centro en la Tierra, de casi todos los planetas del sistema solar. Pues aquí en Colombia ese eclipse sucedió de día a las 3 de la tarde. Entonces vemos que después de eso empezaron la conducta del ser humano, empezó de su especie depredadora, y después vino la guerra del Golfo Pérsico y empezaron muchas guerras. Pero sabemos que el Sol está sincronizando a todos los seres humanos a partir de esa fecha para que se unan a la gran conciencia creadora y otros para una gran vergüenza y deshonor. Entonces vimos que estas profecías mayas ya se cumplieron. Entonces, profecías mayas en cumplimiento, y ellos nos hablan de una tercera profecía y nos dice: debemos tomar conciencia de nuestra influencia en el planeta, de los procesos de industrialización sin sentido ecológico que han provocado con sus desechos un aumento de la temperatura del planeta, que se acentuará en el aumento de la actividad del Sol. Para nadie es un secreto que en este verano que pasaron, el aumento de la temperatura en el planeta en muchos países fue entre 45 y hasta 50 grados. Entonces vamos viendo que esta profecía está en pleno cumplimiento. La temperatura del planeta ha aumentado y por eso muchos países han dejado de producir comida, porque hay muchas sequías, hay varias sequías en el planeta. Entonces vemos que no estaban tan desfasados los mayas. Esta profecía está en pleno cumplimiento.
Entonces nos dicen que debido al calor que aumentará paulatinamente, hablan de una cuarta profecía, que dice que el hombre debe terminar con su conducta depredadora para sincronizarse con los ritmos de la naturaleza y ajustarse a los cambios que llevan a todo el universo a una era de armonía. Los cambios en el clima producirán el derretimiento de los polos, permitiendo así que la Tierra se limpie y reverdezca nuevamente, produciendo grandes cambios en la composición física de los continentes, pues debido al que el calor ha aumentado, los polos se han ido derritiendo. Pues este es un suceso que en el planeta que tiene que producirse, ¿no? Los polos se tienen que derretir, eso sí, el planeta irá aumentando o el mar irá aumentando lentamente su nivel y muchas ciudades costeras pueden desaparecer. Y la Tierra tiene que perder sus pesos en los polos, porque como muchas profecías nos dicen que va a caer un cometa y que vamos para una inversión de los polos, pues eso tiene que quedar muy pronto. Entonces el planeta se está preparando para esa inversión de los polos. ¿Por qué los seres humanos no nos estamos preparando? Es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Entonces por eso esta profecía nos están advirtiendo que nos pongamos, que estemos atentos, que ya hay unas profecías que se han cumplido, otras que están en pleno cumplimiento, y pues tenemos que ver las que faltan por cumplirse para prepararnos. Entonces después nos dicen que profecías mayas por cumplirse, y nos hablan de una quinta profecía. Dice que los sistemas fallarán para enfrentar al hombre consigo mismo, o sea, los sistemas, aquí sabemos que son los satélites, ¿no? Todos los sistemas fallarán. Nosotros tenemos una conferencia en el canal que se llama Sincronicidad Solar, ahí es donde vemos que el Sol va a destruir todos estos sistemas, ¿no? Con una gran tormenta solar. Entonces, dentro de muy pronto, que fallarán, y que ese momento nos vamos a ver enfrentados con nosotros mismos, a ver qué vamos a hacer. Dice que hacer ver la necesidad de reorganizar la sociedad y continuar en el camino de la evolución, que nos llevará a comprender la creación. Dice que el dinero dejará de usarse como medio de intercambio, y que los síntomas que surgen desde distintas partes del mundo parecen confirmarlos. Pues ahora vemos que con la subida del dólar fuertemente y la salida de Inglaterra del Brexit, pues muchas monedas han ido perdiendo su poder monetario, ¿no? Lentamente. Nuestra moneda aquí en Colombia, que es el peso, se ha devaluado un 42% frente al dólar. O sea que yo tenía en mi bolsillo el billete más grande de Colombia, que es 100.000, pues frente al dólar tengo 58.000, y muchas monedas como la venezolana y el peso argentino también. Y esto ha ido sucediendo con la misma libra esterlina y el euro. Entonces el dinero está muy pronto por desaparecer. Entonces tenemos que prepararnos para que el dinero, si desaparece, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces esto ya estábamos advertidos en esta quinta profecía de los mayas, que está por cumplirse. Pero nos hablan de una sexta. Nos dice que en los próximos años aparecerá un cometa, cuya trayectoria pondrá en peligro la existencia misma del hombre. Los mayas sabían que para el hombre moderno, descubrir con anticipación un asteroide tan grande y luego desviarlo sería uno de los mayores logros de la historia humana. Y un hecho crucial que nos uniría como especie. Pues nos dice que viene un cometa que pondrá en peligro nuestra especie, ¿no? Pero que podremos nosotros desviarlo. Pero pues en este momento, para poder hacer eso, tenemos que estar en una unidad y poderlo desviarlo. La NASA ha intentado en este momento, en estos días, lanzó un satélite contra un cometa pequeño, pero pues ni siquiera lo puede desviar, y ellos van a intentar hacer eso. Pero pues las profecías y otras profecías nos dicen que ese cometa tiene que caer aquí para que este planeta se purifique y empiece un nuevo día, una nueva era, un nuevo tiempo. Entonces, aquí vamos a hacer el video de los mayas que nos decían que venía un cometa. Ellos decían que ese cometa iba a caer a la Tierra, pero podíamos desviar. Veámoslo. Los escritos del Chilam Balam están recogidos en el libro de las profecías del mago Jaguar. Una de ellas dice: llegará Kinik Kakmo, el sol rostro guacamaya de fuego, en el octavo Ajaucatún, y se volteará el cielo y dará vuelta a la tierra. Serán uno con la madre de la tierra, y será el fin de la opresión y de las desdichas de todos. Cuando ocurra este cambio, se hará manifiesto el pecado de los jefes de los pueblos. Será el término de su codicia, el término del sufrimiento que causan al mundo. Dice que volteará el cielo y dará vuelta a la tierra. Ante esto surgen dos teorías. Por una parte, los que piensan que se trata del desplazamiento del eje terrestre o la inversión de los polos, y por otra, los que creen que es algo simbólico.
En el Chilam Balam se describe el salto al octavo Ahau-Khatun como la activación del sexto sol o conciencia solar. Son por tanto estos años de transición anunciados, los 24 años del ciclo octavo. Aquí nos anunciaron que estamos, después del 2012, entramos en un periodo de transición que ellos le llaman el octavo Ahau-Khatun, y que en ese tiempo podría aparecer o caer este asteroide, para prepararnos. También los Hopis nos lo dijeron, ¿no?, que iba a caer una morada del cielo que llamaban una estrella azul. Entonces ya hay concordancia entre los Hopis y los mayas. Entonces, después sigue la séptima profecía, que también está por cumplirse. Nos habla del momento en que el sistema solar, en su giro cíclico, sale la noche para entrar en el amanecer de la galaxia, que eso sucedió en el 2012, ¿no? Terminó un ciclo, dicen los mayas, un tiempo en su calendario, y empezó otro. O sea, estamos en el amanecer de la galaxia. Dice que en los 13 años que van desde el año 1929 hasta el año 2012, la luz emitida desde el centro de la galaxia sincroniza a todos los seres vivos y les permite acceder voluntariamente a una transformación interna que produce nuevas realidades. Todos tenemos la oportunidad de cambiar y romper nuestras limitaciones, recibiendo un nuevo sentido. Quienes voluntariamente encuentran su estado de paz interior, llevando su frecuencia de energía vital, del miedo hacia el amor, para captar y expresar a través del pensamiento y con él evolucionar. Entonces nos dice que desde 1929, la luz emitida desde el rayo sincronizador que viene desde el centro de la galaxia, que ellos llamaban Hunanku, está llegando a la Tierra, está sincronizando todos los seres vivos, pero aquellos que estén en una frecuencia alta, los que estén en una frecuencia baja, pues no recibirán este rayo sincronizador y podrán cambiar y unirse a la gran conciencia creadora. Entonces nos lo advirtieron en su séptima profecía. Veamos el video. ¿Qué nos querían decir los mayas con esta profecía? La séptima profecía maya nos habla del momento en que el sistema solar, en su giro cíclico, sale de la noche para entrar al amanecer de la galaxia. Nos dice que en los 13 años que van de 1999 al 2012, la luz emitida desde el centro de la galaxia sincroniza a todos los seres vivos y les permite acceder voluntariamente a una transformación interna que produce nuevas realidades. Que todos los seres humanos tienen la oportunidad de cambiar y romper sus limitaciones, recibiendo un nuevo sentido, la comunicación a través del pensamiento. Los hombres que voluntariamente encuentran su estado de paz interior, elevando su energía vital, llevando su frecuencia de vibración interior del miedo hacia el amor, podrán captar y expresarse a través del pensamiento, y con él florecerá el nuevo sentido. La energía adicional del rayo emitido por Hunabku activa el código genético de origen divino en los hombres que estén en una frecuencia de vibración alta. Este sentido ampliará la conciencia de todos los hombres, generando una nueva realidad individual, colectiva y universal. Una de las transformaciones más grandes ocurrirá a nivel planetario, pues todos los hombres conectados entre sí como un solo todo, darán nacimiento a un nuevo ser en el orden galáctico. Aquí vemos cómo esta séptima profecía, con esta transformación que va a tener el ser humano, daremos nacimiento a un nuevo ser en el orden galáctico, ¿no? Eso es lo que viene. Lo mismo que decía la Biblia, que el Adán, el hombre viejo, debe morir para darle paso a la resurrección. Esta es la resurrección planetaria. Los mayas lo hablan de una forma parecida, pero es lo mismo. Entonces vemos que esta profecía está por cumplirse dentro de muy poco. Entonces ahora hablamos de otro eminente que apareció, que se llama Nostradamus, Michel de Nostredame. Fue un boticario francés, conocido por su libro Las Profecías, una colección de 942 cuartetas poéticas que predice eventos futuros. El libro se publicó por primera vez en 1555. Le atribuyen haber predicho con precisión muchos de los principales eventos mundiales. Nostradamus fue dado a conocer cuando Catalina de Medici, la reina francesa, lo llamó
y él había predicho la muerte del marido, Felipe II. Después de que Felipe II murió en un torneo, los libros de Nostradamus empezaron a vender y sus profecías fueron conocidas mundialmente. Hoy las profecías de él son muy conocidas porque también predicho las caídas de las Torres Gemelas, la llegada de Hitler, la coronación de Napoleón. Entonces, tiene muchas profecías que están cumpliéndose, están en pleno cumplimiento y falta por cumplirse. Entonces, pero que hay un dato que muy pocos conocen, que es la técnica que usaba Nostradamus. Él nos dice, un dato poco conocido es la técnica que seguía el astrólogo para hacer las predicciones. Él mismo explicó que su método adivinatorio consistía en sentarse delante de un trípode, frente al cual había un recipiente de cristal con agua. Nostradamus se sentaba allí hasta que llegara a él la inspiración profética. Todas las noches hacía esto en su trípode con una vasija con agua frente a las estrellas, y él dice que les llegaba la inspiración divina. Pues no sabemos cómo se la pasaban, pero él lo explica aquí en este video. Sentado de noche solo en mi estudio secreto, colocado sobre el trípode de bronce, una débil luz surge del vacío y hace prosperar lo que no ha de creerse en vano. La varita en la mano se coloca entre las patas del trípode. Con un poco de agua, él rocía el ruedo de su ropa y su pie. Una voz, miedo, tiembla en su bata. Divino esplendor. El Dios se sienta cerca. Típico en él, describe su método de forma vaga y ambigua. Es probable, sin embargo, que usando el método descrito en De Mysteriis Egyptorum, contemplara un recipiente lleno de agua. Aquí vemos que este era su método, ¿no? Pero hay una clave, dice que el Dios se sienta al lado de él. Y ahí empezó a construir todas sus profecías, que van a aparecer en muchos libros, de las cuales tenemos estas que ya se cumplieron. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces nos habla en una de sus cuartetas, dice, cerca de las puertas y dentro de dos ciudades habrá dos azotes como nunca vio nada, igual, hambre, dentro de la peste, por el hierro fuera arrojados, pedir socorro al gran rey, Dios inmortal. Entonces, en agosto de 1945, Estados Unidos decidió lanzar dos bombas atómicas sobre la ciudad de Hiroshima y Nagasaki en Japón, donde murieron más de 140.000 personas con esas dos bombas y muchas miles quedaron heridos y después fueron muriendo con enfermedades muy graves. De la Segunda Guerra Mundial, los seguidores del astrólogo señalan que la cuarteta número 5 de la segunda centuria hace referencia a este hecho. En el segundo verso se refiere a las dos ciudades japonesas, mientras que el tercero indicaría que los miles de muertos damnificados que produjo el ataque por el hierro por las ciudades. Entonces aquí hemos predijo las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces vemos que no solo Nostradamus, muchos otros han predicho esto, pero aquí nos dice que en esta cuarteta que esta profecía que ya está cumplida. Veamos otra. Profecías cumplidas. También predijo el asesinato del Papa Juan Pablo I. Entonces nos dice, elegido Papa del elector será burlado súbitamente, con frecuencia emocionado, dispuesto y tímido, por demasiado bueno y dulce a morir, provocado. Temor oprime la noche, de su muerte guía. Entonces, el Papa Juan Pablo I fue elegido en 1978, se convirtió en un pontífice tras una elección controvertida. Murió a los 33 días de asumir el cargo y se cree que fue asesinado debido a la blandura de su carácter al frente del Vaticano. Seguidores de Nostradamus aseguran que fue asesinado envenenado de noche por querer combatir la maldad y la corrupción enquistada en las altas esferas del Vaticano, por demasiado bueno. Nostradamus señala en la cuarteta 12 Centuria 10. Entonces, en ese tiempo, en ese periodo, en el 78, este Papa Juan Pablo I, que duró 33 días, cuando empezó con procesos de autoridad, iba a quitar el Banco del Vaticano porque supuestamente la magia siciliana o la Cosa Nostra perforaba el banco
Entonces, eso se cree que fue el asesinato de este papa. Pues la Iglesia Católica nunca lo dijo, pero después apareció alguien que nos dice en este video qué pasó realmente. Ofrecieron versiones contradictorias de la muerte del Papa y la decisión de no realizar una autopsia aseguró que la sospecha permaneciera en el aire. El Papa nunca mostró algún indicio de que había estado enfermo gravemente. Supuestamente había estado tomando anticoagulantes, aunque los consumía por una situación que no amenazaba su vida. Cuanto más se promocionaba la hipótesis de un ataque al corazón, menos lo creía el público. Se barajó la teoría de un complot por parte de ciertos cardenales para acabar con la vida del Papa, ya que había mostrado tendencias a no apegarse a la tradición y a ser más flexible con los cambios sociales que se suscitaban por aquellos días. Sin embargo, una nueva hipótesis se produjo tiempo después y fue incluso más profunda que las discrepancias entre sus compañeros cardenales. Unos años después, el escritor policial británico David Llallop publicó un libro titulado En el nombre de Dios, que sugería la hipótesis de que el Papa Juan Pablo I habría sido asesinado y había estado en peligro desde que fue elegido. Llallop afirma que el Papa estaba al tanto de la corrupción dentro del Banco del Vaticano y que esa sería la razón del aparente homicidio. Aquí vemos que esto después se probó, ¿no? Que el Papa fue envenenado y fue muerto. Pero hoy en día la Iglesia Católica dice que el Papa murió de muerte natural. Bueno, eso lo dejamos para la ley. Seguimos con Nostradamus. Dice, profecías de Nostradamus cumplidas. Dice, el atentado del 11 de septiembre. 5:40 grados, el cielo arderá, fuego acercándose a la gran ciudad nueva, o sea, Nueva York. Al instante, gran llama, esparcida saltará. Nostradamus también predijo la caída de las torres en el 2001, ¿no? Nos dice, de acuerdo a los expertos, esto cerraría los ataques contra las Torres Gemelas en el 2001, ya que Nueva York sería la gran ciudad nueva, y se menciona el ángulo desde los vecinos presidieron los terribles ataques. Esto los habría predicho en la cuarteta 97 de la Centuria 6. O sea que Nostradamus también se volvió, después de que ya era famosa con sus predicciones, ahí todo el mundo volvió a comprar los libros de Nostradamus, de esta profecía del 2001, que son la caída de las Torres Gemelas, que muchos otros también vaticinaron esto. Entonces, sigamos. Profecías de Nostradamus en cumplimiento. Estas están en pleno cumplimiento y nos habla del cambio climático. Dice, como el sol, la cabeza sellará, el mar resplandecerá y los peces vivos del mar muerto casi hervirán. Entonces nos hablan que el cambio climático es un problema que sigue causando graves estragos a todos los países del mundo, desde tornados, inundaciones, incendios. Poblados enteros han sido arrasados por los fenómenos naturales, pero más que todo con la subida de la temperatura en el planeta. La pérdida de la unificación de muchos ríos y el mar ha hecho que muchas de sus especies, peces y muchas especies que estén en el mar, pues estén muriendo. Por eso esta profecía está en pleno cumplimiento. Por eso muchos países se están uniendo para defender el cambio climático. Pero ellos lo hablan de boca porque pues realmente no están haciendo nada. Otra profecía que está en pleno cumplimiento nos dice que viene una hambruna, ¿no? Dice, la miel costará mucho más que la cera de las velas. Tan alto el precio del trigo. La hambruna como la crisis económica ya es una realidad en todo el mundo. Y esto se maximizó a raíz de la pandemia del COVID-19. Ningún país resultó exento de la gravedad sanitaria. Y ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania, podemos ver que uno de los alimentos que más ha subido desde el 2020 es el trigo, el 360% en el planeta. Otro de los alimentos es el maíz, con el 280%. O sea que nos estamos próximos a una hambruna mundial que ya arrancó. Pues muchos no creen porque todavía tienen comida en su casa, pero cuando le falte, vamos a ver que estas profecías están en pleno cumplimiento para que empecemos a investigarlas, ¿no? Y empecemos a guardar comida. Aquí tenemos un video sobre la hambruna mundial donde enseñamos cómo guardar comida empacada al vacío. No necesitamos tener tierra muchas veces, pero podemos guardar comidas o sembrar comida en nuestras propias casas, en materas, en la tierra, en donde quiera. Pero esto de la hambruna ya es un efecto. Sigamos. Profecías de Nostradamus por cumplirse. Dice que Nostradamus también habla que llega un meteorito de tal, o un cometa, lo mismo que hablan los Hopis y los mayas, lo dice Nostradamus, pero con diferentes palabras. Y aquí nos dice, se ve fuego en el cielo, una larga chispa encendida en el cielo, se ve fuego y una estela de chispas. Menciona en una de sus cuartetas, esto puede hacer referencia al impacto de un meteorito contra la Tierra, Nostradamus.
O sea que, pues, si los indios Hopis, los mayas, Nostradamus, la misma Biblia, nos están diciendo que viene un meteorito, pues tenemos que prepararnos. Entonces, es muy evidente, ¿no? Entonces, esta profecía está por cumplirse dentro de muy poco. Habla de otra profecía que también está por cumplirse. Dice que el final pronto llegará, después de que caiga este meteorito. Y será hora de hacer selección en la mies de la tierra. El trigo irá al granero y la paja servirá para quemar el brasero. Entonces, esto que nos dice aquí es muy parecido a la parábola de Jesús del trigo y la cizaña, que nos dice lo mismo, ¿no? De diferente forma nos dice que la miel de la tierra, el trigo era el granero y la paja el brasero. Entonces nos dice que nos habla de una selección. Pues estamos en el tiempo de elección y selección. El uno será tomado y el otro será dejado. Esto ha sido mal interpretado, ¿no? El uno será tomado para la luz. La luz está buscando los de él. Y la oscuridad también está buscando su gente. Para el gran enfrentamiento que en la Biblia nos habla entre la pelea entre Gog y Magog, que está pronto a darse. Entonces nos dice que Dios vendrá y se manifestará a todos los hombres de este mundo, pero esta vez de manera diferente a como lo hizo antes. Entonces que si hay una promesa sellada que tanto los mayas como los Hopi dice que nuestro Creador volverá, aquí Nostradamus nos dice que Dios volverá, pero de manera diferente. Entonces vemos que todos en diferentes tiempos pues nos hablan lo mismo, para que tenemos preparado. Nuestro Creador está por llegar. Dios, el anciano en los días, aquí lo llamamos Ran Ridan. Dentro de poco les tendremos una conferencia con todo sobre Ran Ridan. Entonces, sigamos. Después de Nostradamus, apareció aquí en América Latina, tenemos nuestro Nostradamus. Se le llama Benjamín Solari Parravicini. Nació el 8 de agosto de 1898 en Buenos Aires y falleció el 12 de diciembre de 1974, a los 76 años en Argentina. Dice que durante su infancia tenía contacto con lo paranormal, diciendo que interactuaba con ángeles, duendes y madrinas. Eso de cuando pequeño. Entonces, él fue creciendo y empezó a ser contactado por los pleyadianos. Pero aquí nos hablan de cómo fue contactado. Dice, mientras se encontraba sentado en un banco en el centro de Buenos Aires, se le acercaron dos seres de ojos blanquecinos. Una enorme luz los envolvió hasta transportarlos a una sala circular, con paneles luminosos y un tubo central en el cual se movían los individuos. Uno de ellos se le acercó y hablándole telepáticamente en grupos de 3 palabras en castellano le dijo: debes practicar amor, universo es armonía, los estamos observando. Su conducta es agresiva, tenemos muchos elegidos, volveremos a encontrarnos. Hasta ese momento, pues Parravicini no había dibujado ninguna de sus pictografías, pero después de eso empezó a divulgar muchas pictografías que hoy en día aparecen como profecías, que unas ya se cumplieron, otras se están cumpliendo y otras faltan por cumplirse. Aquí vamos a ver el video de cómo fue contactado por estos seres. Un amigo personal de Parravicini, y luego de diversas entrevistas con él se enteró de que el notable artista no solo había demostrado tener lazos estrechos con ángeles, duendes y hadas, sino que también con extraterrestres. A Serpa que una madrugada se cruzó con 2 hombres altos, rubios y de ojos celestes casi blancos, que estaban vestidos con atuendos muy extraños y que le hablaron en un idioma incomprensible. 15 días más tarde del encuentro con los misteriosos personajes, Parravicini había terminado de cenar en un restaurante del centro y tomó la avenida 9 de Julio para volver a su casa. En determinado momento se sentó en un banco para descansar. En ese instante, los seres de ojos blanquecinos que había conocido 2 semanas atrás se le acercaron y una enorme luz lo envolvió hasta transportarlo a una sala circular con paneles luminosos y un tubo central. Las entidades le hablaron al artista de forma telepática y le dieron un mensaje en grupo de 3 palabras. Debes practicar amor. Universo es armonía. Los estamos observando. Conducta es agresiva. Tenemos muchos elegidos, volveremos a encontrarnos, le dijeron. Parravicini pestañeó y apareció de nuevo en el mismo banco de la avenida. Habían pasado 3 horas. Aquí vemos que después de esto, estos seres que lo contactaron le dijeron, vamos a enseñarle a dibujar. Parravicini decía, pero yo dibujar, no, vamos a enseñarle a dibujar. Y empezó a hacer trazos y empezó a sacar estas psicografías. Después de eso, estas psicografías se hicieron famosas
con la caída de las Torres Gemelas, cuando vaticinó la caída de las Torres Gemelas. Muchos empezaron a comprar sus libros, que hasta ahora hoy se venden. Entonces aquí vemos que fue contactado por ellos y ellos le pasaron todo esto que iba a suceder. Entonces, una es la primera, muy conocida, sucedió en 1957, el Khan será el primer volador. Aquí vemos que hace más de 60 años un ser vivo dejó por primera vez el planeta Tierra rumbo al espacio, la perra Laika, lanzada en el satélite ruso Sputnik 2, el 3 de noviembre de 1957. Los rusos fueron los que lanzaron el primer satélite de este planeta, ¿no? El Sputnik 2, ahí mandaron una perra que llamó Laika. Sabemos que ese satélite también lo predijo Nostradamus, ¿no? Que iba a suceder. Pero dice que esta pionera de 4 patas no regresó, se convirtió en la primera víctima de las aventuras espaciales, encabezando una lista que aumentaría a lo largo de los años con otros animales. Pues ahora hay muchos videos que nos dicen que esta perra, empezando ya el satélite a subir, la perra murió por el incesante calor que hubo dentro de la nave. Cuando el satélite volvió, pues esta perra se encontraron los restos ya calcinados, pero fue la primera de muchas víctimas de lo que sucedió de esta carrera espacial. Esto lo profetizó Parravicini. Profecías de Parravicini cumplidas. También profetizó esta que viene muy de moda ahora, ¿no? Nos dice: científico, ¿qué llevas en las manos? En verdad, tú comprendes que algo comprendes, mas entiendes que lo poco que conoces ya es mucho de peligro. Al parecer eres audaz, mas no lo eres. Aprende, observa y medita. Detén ya tu insensato correr tras el átomo. Aún resta un tiempo, la muerte es contigo, y será muerte, evítalo. O sea que aquí, Parravicini con estas pictografías nos estaban diciendo que esa carrera atómica que hay desenfrenada en este planeta, pues que todavía no era el tiempo, que lo evitáramos, sino la muerte. Entonces vemos que en ese tiempo apareció el proyecto Manhattan. Fue un proyecto de investigación y desarrollo llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, que produjo las primeras armas nucleares, lideradas por los Estados Unidos, con el apoyo del Reino Unido y de Canadá. Se desarrollaron 2 tipos de bombas atómicas de forma simultánea durante la guerra. Un arma de fisión de tipo balístico relativamente sencilla y un arma nuclear de disposición de mayor complejidad. Vemos que después de esto, estas bombas cayeron en Hiroshima y Nagasaki, ya todos conocemos que hubo más de 140.000 muertos y miles de heridos, que esa cifra sigue aumentando con las enfermedades que dejó esta. Pero este científico, que fue Robert Oppenheimer, vamos a ver un video que después se reinvirtió, pero ya no era tiempo, ya el mal estaba hecho y lo que viene en camino, pues la Biblia nos dice que las terceras partes del planeta van a sucumbir por la caída de estas bombas cuando sea el momento. Veamos el video de Robert Oppenheimer. Robert Oppenheimer fue un físico teórico que dirigió el laboratorio de Los Álamos, donde se diseñaron las primeras bombas nucleares. Este físico jugó un papel fundamental en el proyecto Manhattan, que desembocó en el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Por ello, Oppenheimer es considerado como uno de los padres de la bomba atómica. Su trabajo como científico vio su culmen el 16 de julio de 1945, cuando probaron el primer prototipo funcional de la bomba atómica en el desierto de la Jornada del Muerto, en el estado de Nuevo México. A este evento se le conoce como la prueba Trinity. Oppenheimer no puso reparos al lanzamiento de la primera bomba sobre Hiroshima, pero expresó su desacuerdo acerca del lanzamiento de la segunda bomba sobre Nagasaki, argumentando que este no había sido necesario desde el punto de vista militar. En 1965, Oppenheimer, 2 años antes de morir, participó en un documental sobre el lanzamiento de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Al ser preguntado sobre lo que pensó cuando observaron el hongo nuclear durante el transcurso de la prueba Trinity, este diría: We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds."
Él dice que ahora nos hemos convertido en la muerte, destructora de mundos. Pues es real. Hay más de 20.000 ojivas nucleares en este planeta. ¿Y será que no puede venir una guerra nuclear? ¿O será que con estos conflictos que arrancó entre Rusia, Ucrania, Putin, podemos irle a decir, no tiren una bomba? ¿O a los chinos? ¿O a los americanos? Pues sí, esto ya arrancó, es inevitable. No lo podemos detener. Por eso Parravicini aquí nos lo había advertido. Y esto ya se cumplió. Entonces sigamos. Profecías cumplidas. También habló de lo que les dije, de los atentados de las Torres Gemelas, y nos dice, la libertad de nuestra América perderá su luz, su antorcha no alumbrará más. No alumbrará. La libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer, y el monumento será atacado 2 veces. Aquí nos vemos que los atentados del 11 de septiembre del 2001, también conocidos comúnmente con los números 11 de septiembre en español y 9/11 en inglés, fueron una serie de 4 ataques terroristas suicidas cometidos en los Estados Unidos en la mañana del martes 11 de septiembre del 2001 por el grupo terrorista islámico Al-Qaeda. Entonces aquí vemos que después de que sucedieron estos ataques de las Torres Gemelas del 2001, las profecías, los libros de Parravicini la gente salió a comprarlos, ¿no? Desde ese momento este profeta fue muy conocido. Y hoy en día pues nos trae muchas profecías para nosotros, más que todo en Latinoamérica, para que vamos a buscarlas y nos tenemos que preparar. Esto ya fue cumplido. Tenemos que ir a mirar las que se están cumpliendo y las que faltan por cumplirse, para saber como seres humanos qué podemos hacer. Entonces, profecías de Parravicini en pleno cumplimiento. Está muy bueno, porque profetizó lo de la pandemia que arrancó en el 2019. Y nos dice, resfrío de cabeza y garganta será el principio de la gran peste. Asociada al COVID-19 muestra a un hombre de aspecto oriental. Aquí vemos el aspecto del hombre que es como oriental. Aquí lo vemos. Con un dijo circular en forma de espiral en su frente. Y el número 66, junto en el tercer ojo. Tiene el cuello resaltando 2 puntas. Aquí no. Más abajo. En el cuello resaltando 2 puntas y 2 extraños brazos al costado, que también podría ser signos de pregunta, ¿no? Entonces aquí vemos que Parravicini nos profetizó que vendría una gran peste, que nos tendríamos que preparar, la cual no se ha acabado, todavía sigue, ¿no? Porque esta ola ya van en la 6ª ola o la 7ª. Entonces esto sigue, muchos les sigue dando esta gran peste de una forma más diferente, pero todavía esta profecía está en pleno cumplimiento y la profetizó Parravicini. Una que también está en pleno cumplimiento es esta que nosotros tenemos que estar muy apercibidos, porque ya nos está tocando a nosotros más que todo en Latinoamérica. Dice, Sudamérica, USA, Norteamérica, cuando la cordillera de Sudamérica tiemble, temblará Buenos Aires, y entonces comenzará el comunismo en América. Pues tenemos que saber que cuando dice, cuando la cordillera de Sudamérica tiemble, hubo un temblor aquí más que todo en Sudamérica, que fue en noviembre del 2021, donde tembló con epicentro en Perú, donde tembló desde Argentina hasta Colombia. Entonces vemos que cuando dice que temblará Buenos Aires, es porque en el 2022 muchas personas en Buenos Aires han salido a protestar contra el presidente Fernández por la inflación en Argentina. La inflación en Argentina está más del 50%. Y lo que viene al Fondo Monetario Internacional, pues mucho dinero. Entonces no tienen cómo pagarlo. Entonces vemos que esta profecía está en pleno cumplimiento. Aquí vemos que hay 10 países ya de izquierda en Latinoamérica. Y nos habla que hay elecciones presidenciales en Brasil en octubre del 2022. Pues ya arrancó la primera vuelta. Y para satisfacción de muchos y sospechas de otros, vemos que se enfrentaron Bolsonaro de derecha y Lula da Silva de izquierda. Pues Lula da Silva ganó la primera vuelta con un 46% y Bolsonaro con un 42%. Vuelven y se enfrentan el 30 de octubre. Pues vemos a ver que después de esa fecha, esta profecía ya no estará en cumplimiento, ya será una profecía cumplida. Entonces nos dice, esto nos profetizó, ¿no?, que venía a la izquierda. Entonces ya estaba profetizado. ¿Por qué muchos dicen que llegó a la izquierda, que dónde salió? Esto ya venía en camino, era una profecía que está en pleno cumplimiento para que la investiguemos. Después de eso, Parravicini nos dice que falta esta profecía por cumplirse. Dices, hombre, medita,
el mar avanzará, inundará en diluvio, se retirarán los cascos polares, los mismos que nos decían los mayas y los Hopi. El eje tierra regresará y el ecuador será polos. El mar será sangre, final de finales. También nos dice que después de que los glaciares empiecen a derretirse, vendrá un cambio de eje, que nos tenemos que preparar. Pues es tanto así, la ONU sacó un video en el 2020 que nos hablaba de este tema, donde nos trajeron como un dinosaurio que se llamaba Frankie, que nos hablaba de este tema y que estamos al borde de una extinción masiva, para que nos preparemos. Veamos el video de la ONU que nos decía. ¿Todo bien? ¿Necesitas un minuto? Ok. Escuchen todos. Sé unas cuantas cosas sobre la extinción. Déjenme que les diga. Y ustedes pensarán que esto es algo obvio. Pero extinguirse no es nada bueno. ¿Y provocar tu propia extinción? En 70 millones de años es lo más ridículo que he escuchado. Al menos nosotros tuvimos un asteroide. ¿Cuál es su excusa? Van hacia un desastre climático. Cada año los gobiernos gastan miles de millones en subsidios a los combustibles fósiles. Imaginen si nosotros hubiéramos gastado miles de millones cada año subsidiando meteoritos. Eso es lo que están haciendo ahora mismo. Piensen en todas las cosas que podrían hacer con ese dinero. En el mundo hay mucha gente viviendo en la pobreza. ¿No creen que ayudarlos tendría más sentido que, no sé, pagar por la desaparición de su propia especie? Déjenme hablarles en serio por un segundo. Ahora mismo tienen una gran oportunidad mientras reconstruyen sus economías y se recuperan de esta pandemia. Es una oportunidad única para la humanidad. Así que esta es mi idea loca. No elijan la extinción. Salven a su especie antes de que sea demasiado tarde. Es hora de que ustedes, humanos, dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios. Gracias. Aquí vemos que una entidad como la ONU nos advierte lo que ven, ¿no? Que tenemos que hacer grandes cambios, que es ahora o nunca. Esto se nos vino encima. Los acontecimientos nos están diciendo que estas profecías son verdades, que las profecías se cumplen. Por eso aquí les traímos hoy profecías que ya se han cumplido, que están en cumplimiento y que faltan por cumplirse. Entonces es el poco tiempo que tenemos para prepararnos. Por eso el Centro de Investigaciones Coricanchas nos invita a que nos preparemos. Y al final les dejaremos el link o el WhatsApp para que nos llamen. Tenemos muchas conferencias en Latinoamérica. Donde estén, pueden llamar, que allí los ubicamos para que empecemos a prepararnos. Hay cosas que no me pueden decir por este medio, que allí les vamos a decir que viene el camino. Entonces vemos que aquí ya nos están advirtiendo, hasta ellos mismos, que tenemos que prepararnos. Entonces, Parravicini nos habla de esta última profecía, ya por cumplirse, que es que ya la hora 12 es en el cambio del cambio, en el premio de los 7 premios, en el final de finales, en el principio de principios en principio, porque llegará el canto en luz, porque llegarán los justos, porque llegará el sol, porque llegará el amor, porque llegará Jesús en su segunda venida. Esa es la segunda venida del anciano en los días, de Jesús, que viene con las nubes, desde lo alto, y todo ojo verá, los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra, las 4 razas matrices, que fueron los que nos crearon aquí, nos dieron la matriz, harán lamentación por él, si el alfa y la omega, el principio y fin, el Señor, que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, como los Hopis, como los mayas, como el mismo Nostradamus, Parravicini aquí también nos dice que nuestro Creador, que Jesús, está por venir. Después de que con la caída de este cometa empezará un día nuevo, una era nueva, y volverá nuestro Creador, volverá Jesús, el anciano en los días, Ran, como lo quieran llamar, pero es para que nosotros preparemos. Entonces aquí vemos que la concordancia que tienen estas profecías desde los Hopi, los mayas, Nostradamus y Parravicini, pues son muy acertadas. Entonces no hay más tiempo, es hora de prepararnos.
Y aquí nos lo están diciendo. Entonces, para que eso suceda, aquí los dejamos con nuestras redes sociales, para que nos investiguen, y tenemos muchas conferencias. Y allí está el WhatsApp de Coricancha para que nos llamen. Entonces, vemos y les hemos traído hoy estas profecías al final de los tiempos para prepararnos. Entonces, empecemos a investigar. Entonces, de mi parte, pues, que tengan una feliz noche y que descansen. Empecemos a investigar porque nos queda poco tiempo. Muchas gracias. Antes de salir el sol, la fiel melodía de un ave me hablaba, alentando a mis 12 sentidos. Ella me decía, levántate y anda. Vence a la onda adormecedora, es tiempo de la conciencia despierta. Vengo cantándote desde el origen y te acompañaré hasta el final. Vence a la onda adormecedora, es tiempo de la conciencia despierta. Vengo cantándote desde el origen y te acompañaré hasta el final.